Gnosis es una palabra griega que significa conocimiento o ciencia. Pero en los tiempos bíblicos representaba mucho más que eso. Era una manera de entender, de percibir y de analizar la realidad. Parece talmente como que todo quedó en el pasado, pero no existe escuela del pensamiento hoy que no haya sido influenciada por la Gnosis. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Líber Aguiar y hoy te quiero hablar de la Gnosis. Hola, le damos la bienvenida a otro programa más de la Biblia Bien Leída en su primera temporada, hablando acerca de la Gnosis. Hemos visto este fenómeno desde varios ángulos, precisamente para que usted pueda tener una idea más general y más clara de lo que significaba. No queremos que nadie interprete que estamos hablando de aquellas sectas del finales del siglo I, siglo IV, V, VI, sino que estamos hablando mucho más que eso de aquella forma de pensamiento religioso que venía desde tiempos de Caín y que en tiempos de los apóstoles, en tiempos de la iglesia, pues llegó a la expresión dentro del cristianismo que conocemos hoy como las sectas gnósticas. Es decir, que esa gnosis es aquella ciencia que vino desde Caín, que se desarrolló con Lamec, que llegó a la nueva creación después del diluvio o a la humanidad después del diluvio a través de Can y Canaán, y que se desarrolló con Nimrod, aquel culto de los Nefilim. Después, en manos de Persia, después del cautiverio y el imperio, pudiéramos decir, babilónico, que no tan solo compitió con los imperios que hasta ese momento habían existido, sino que el imperio babilónico logró, a través de un personaje llamado Zoroastro, a través de ese personaje exportar toda una cosecha intelectual acerca de aquella religión o aquella ciencia religiosa que venía desde aquel entonces y que había traído como consecuencia tantos desastres religiosos en la humanidad. Entonces, no nos queremos referir con gnosis a los gnósticos cristianos, aunque, como hemos dicho, los gnósticos cristianos tienen su base en la gnosis y por eso se le conoce como gnósticos. El apóstol Juan, en su segunda carta, va a lanzar no una alerta, sino va a describir y va a dar la razón por la cual los cristianos de aquel entonces estaban viendo ya levantarse dentro del cristianismo esa metástasis de la gnosis. Él va a decir: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene,
así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan está describiendo algo que Pablo había profetizado. Pablo le había dicho, y pienso que lo profetizó por la enseñanza directa de Jesús, y Pablo lo entendió, Juan lo entendió ahora y lo describe como anticristo también por la propia enseñanza de Jesús. No podemos pensar que ellos lo sacaron de una simple lógica, sino de una revelación a través del propio Jesús, a través del Espíritu Santo también, una vez Jesús resucitado. Así que Pablo dijo, hay un misterio que está oculto y va a salir. Y una vez que lo detiene se quite de adelante, que son ellos mismos, porque en otro momento él le explicó y les dijo, después de mi partida se levantarán de entre vosotros lobos rapaces, cuando se despidió de los obispos de Asia. Así que Juan está diciendo, ya este misterio está floreciendo. Ya ustedes lo están viendo. Juan viejito ya no podía tener aquella influencia de cuando eran jóvenes. Ahora su ministerio se reduce a un lugar específico y la cristiandad ha crecido por todo el imperio e inclusive fuera del imperio también. Y ya Juan está diciendo, ya se está viendo que ese misterio es visible. ¿Usted cree que el gnosticismo era un grupito que quedó en la historia pasada? ¿O que las palabras de Juan acerca de que eso era el anticristo se puede interpretar de otras maneras? Sin caer en un debate respecto a si es lícito agregarle cosas a la escritura e interpretaciones a la escritura más de la que la escritura está manifestando, sin entrar en ese debate, vamos a ver algunos elementos que te van a demostrar que aquello no era un simple grupito. Aquello era mucho más que eso. Quisiera darles un solo argumento. Hay cientos, pero voy a darle uno muy sencillo que me parece que es devastador. Hoy nosotros contamos con 4 evangelios y con un libro de Hechos. Sin embargo, tenemos más de 50 evangelios y más de 14 libros de Hechos. ¿Usted cree que eso es lógico? 4 evangelios, 50 por los gnósticos. Un libro de Hechos de los apóstoles y tenemos 14 o más de 14 libros de Hechos de esos mismos apóstoles. Esos 50 evangelios tergiversando, contando una historia diferente a la que te muestran los 4 que usted tiene. Y los 14 libros de Hechos con otra historia diferente a esa. Eso quiere decir que la mayoría en aquel tiempo era gnóstico. Eso quiere decir que la mayoría de la iglesia en aquel entonces disfrutaba, enriquecía y practicaba esa doctrina de la gnosis. Cuando la iglesia comenzó a ser autorizada por el imperio y ahora el cristianismo había que definirlo como una religión, ¿usted cree que esa mayoría gnóstica dentro del cristianismo no influenció en ninguna medida y que simplemente desaparecieron? Las prácticas de hoy te van a mostrar también lo contrario. Hubo iglesias que literalmente no tuvieron alguno de los libros que usted tiene hoy en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, sí tenían libros de los gnósticos. Mezclado todo. ¿Cómo podían unir eso? Porque su mente era gnóstica. Porque no leían el evangelio como lo leyó o como lo escribió Pablo. Ellos lo interpretaban a su manera y lo leían a su manera. De allí salieron diáconos, de allí salieron pastores, de allí salieron apologistas, de allí salieron personas que
que ayudaron o contribuyeron a la formación del cristianismo imperial. Así que entonces, a través de esas personas, la gnosis se va a meter dentro de la iglesia. Por eso quiero señalarte algunas de las conclusiones que los gnósticos tuvieron en aquel entonces. Y usted hará la valoración si hoy hay alguna influencia de eso. Número 1. Algunos de ellos se dieron a conocer por el nombre de un maestro. Marcionistas, valentinianos, montanistas, sabellianistas, basilionistas. O sea, ellos estaban prefiriendo enarbolar la doctrina de alguien que creían buena o que la creían lógica, que definirse como tales cristianos. ¡Wow! Hoy en día muchas veces usted se encuentra a un cristiano en la calle y lo primero que le pregunta es ¿de qué iglesia usted es? ¿Cuál es su grupo? ¿No es más importante ser hermanos? ¿No es más importante ser cristiano? Número 2. La explicación de la doctrina era más aceptada cuando se exponía a través de una narrativa filosófica, despreciando o casi poniendo en cero la exégesis detallada de la Escritura. Cuando usted se pone a analizar los seminarios que existen hoy, donde se preparan los pastores, la mayoría de las materias que se enseñan son materias administrativas, o como se dice en el argot teológico, materias ministeriales. Cuando usted llega a una maestría, a un doctorado, entonces en la mayoría es que se empieza a enseñar griego, hebreo. ¿Será que no es importante la exégesis ya? ¿Será que no es importante lo que dice el texto bíblico? Hoy, que es cuando más acceso a la Biblia existe, le puedo decir, con más de 20 años de experiencia ministerial, que es cuando menos se conoce el texto bíblico. La escritura que había sido lámpara a los apóstoles, ahora comenzó a llamarse Antiguo Testamento. Y su autor se consideró un Dios que creó un mundo y una ley completamente fracasados. A veces no se dice eso. Para los gnósticos fue así, literalmente. Ellos fueron los que inventaron. Marción de Sinope fue el que inventó el tema de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento para lo que era antes de Cristo y Nuevo Testamento para lo que era después de Cristo. Los apóstoles nunca le llamaron así. Una cosa es el pacto que se ha hecho con Dios, que hay un pacto antiguo y hay un nuevo pacto. Y otra cosa es que la escritura se llame así. La escritura describe el pacto, pero la escritura no es el pacto. El pacto lo hace usted con Dios. Jesús le llamó al Antiguo Testamento la ley, los salmos y los profetas. Eso tiene un acróstico en hebreo que le llama Tanakh. Y así es como se le llama Tanakh. Y los padres de la iglesia, y en el Nuevo Testamento aparece en varias ocasiones, se le llamaron los escritos apostólicos o la tradición apostólica a eso que nosotros le llamamos hoy Nuevo Testamento. Se creyeron dueños de una revelación recibida que llegó a ser más importante que la propia enseñanza de la Biblia. Los gnósticos decían, fíjense hasta qué punto llegaba ese concepto de la revelación, que ellos la veían como algo especial en ellos, que se daban la libertad de escribir el nombre de un apóstol. Por eso es que tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Judas. O sea, alguien dijo, yo tengo la conexión con la deidad para saber lo que Judas quiso haber escrito, y escribió entonces, y lo creyó como auténtico. Asimismo escribieron el nombre de María Magdalena, asimismo escribieron el nombre de Pablo, de Pedro, de Andrés. Así que ellos creían que tenían una revelación especial y la autorización para traer cosas nuevas. Hoy con tanta ligereza las personas me dicen, no, porque Dios me dijo.
no porque yo sentí del Señor. Y con eso muchas veces anulan lo que el propio texto bíblico dice. Porque a veces reciben cosas de Dios que la Biblia dice que eso no va a ser. Y lo reciben. Y dicen, no, yo recibí esto. Número 5. La santidad dejó de ser la obediencia a Dios en un modo de vivir diferente, sino era más bien un sentimiento sano y humilde de amor al prójimo. Y a un Dios que se confesaba aún cuando no se conocía, porque no se conocía el texto bíblico. Ellos comenzaron a describir una santidad diferente a la que dice la Biblia. Algunos de los gnósticos, por ejemplo, llamaron la sexualidad o las relaciones sexuales de los seres humanos como pecado, como producto del pecado humano, porque fue después de la caída de Adán y Eva cuando ellos tuvieron sexo. Así que ellos entonces empezaron a interpretar como que la sexualidad no era necesaria y no había que hacerla, no había que tenerla. Hoy en día, mucha gente dice, yo amo a Dios con mi corazón, nadie me puede cuestionar porque nadie sabe lo que está en mi corazón, sin entender que los actos tuyos demuestran lo que está en tu corazón. Porque dice la Biblia que del corazón mana la vida. Y si usted está viendo que no hay vida, no está manando vida de la persona, y esa vida es simplemente la ley de Dios, porque lo contrario es la anomía, la sin ley. Dice el Señor que Él iba a poner la ley de Dios en el corazón. Algunos dicen la ley de Dios ya quedó abolida. No entiendo cómo se puede abolir una ley y por otro lado Dios la va a poner en tu corazón. No, la santidad está descrita en la Biblia como debe ser. Está señalada en el Antiguo Testamento y está vivida en el Nuevo Testamento a través del Mesías. ¿Usted quiere saber cómo es que se debe cumplir la ley? Mire cómo lo hizo Jesús. Algunos dicen, estás bajo la ley, te condena. No sé entonces cómo puede ser que Jesús se haya condenado por estar bajo la ley. Porque precisamente por haber cumplido la ley es que nos justificó a nosotros. Entonces sí hay una manera de vivir la santidad. Está en su palabra. Número 6. Las iglesias más prósperas comenzaron a ser las más influyentes sobre el resto de la cristiandad. Hoy en día, usted ve una iglesia que tiene cientos de personas, automáticamente agarra una iglesia pequeñita y viene a ser inclusive, algunos de ellos se empiezan a llamar apóstoles de que es pequeñito. Recuerdo en mis años de ministerio en Cuba, y todavía hoy sucede no tan solo en Cuba, sino en todos los países de Latinoamérica. Llega un americano, viene con dólares, y como tiene dólares, pues entonces hace una conferencia, allí se sientan pastores, reparte algunas ofrenditas, algunos regalitos, y como dice una canción en una película que me agrada mucho, El violinista en el tejado, cuando la persona es rica, todo el mundo piensa que tiene la razón, que esa persona tiene la razón. No, la razón la tiene la Escritura. Esa sí es rica. Pero aunque la Biblia esté en un texto viejito, roto, antiguo, sigue teniendo la verdad. Sigue siendo la que lleva la voz cantante en la vida. Número 7. Si la ley era un fracaso y los judíos por seguirla habían matado a Jesús, ellos debían ser desechados junto con su ley. Cuando llegó el concilio de Nicea, en el año 325, pues una de las cosas que se definió fue que todo lo que enseñaban los judíos debía dejar de ser. Sin entender que muchas de las cosas que hacían los judíos era el contexto en que se escribió la Biblia. Y automáticamente se desligó la Biblia de su contexto. Por otro lado, cuando Jesús murió en la cruz, no murió por culpa de los judíos, murió por culpa mía,
por culpa suya. Porque nosotros éramos culpables y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Él vino a morir por nosotros. Nadie mató a Jesús. Él entregó su vida, que es muy diferente. Jesús era el verdadero Dios amoroso. Y el Creador, un dictador arrogante y malo. Muchas veces hablamos bien de Dios. Pero por otro lado, decimos, la ley de Dios no sirve. Si la ley de Dios no sirve, entonces ¿para qué la dio? ¿Para condenarnos solamente? ¿O ya el pecado que está en nosotros nos condena? Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tratar el Antiguo Testamento. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tratar al Dios creador de los cielos y de la tierra, el Padre, porque en ocasiones, sin darnos cuenta, lo tildamos de hacer algo que nos sirvió. Debemos entender que el plan eterno de Dios estaba en Cristo, no en Adán. Número 9. Jesús nunca fue un hombre, sino una manifestación espiritual de la deidad solamente. Cuando pensamos en confesar a Jesús como hombre, tenemos que entenderlo también en su forma de actuar, en su forma de vivir. Hay muchas veces las personas dicen, no, pero Él lo hizo porque era Dios. Y por eso se comportó como se comportó. Sin entender que Él dice que cosas mayores íbamos a hacer nosotros. Debemos pensar en Jesús caminando en este mundo como deberíamos caminar nosotros. Y si nosotros queremos comportarnos como cristianos, porque recuerda que cristiano es que manifiesta a Cristo, representa a Cristo, vive como Cristo, anda como Cristo, debemos aprender a estudiar a Jesús no simplemente como el Salvador que vino a este mundo, sino también como la persona que vivió aquí en este mundo y se comportó como debía de comportarse y vivió como debía vivir. Y en esa forma debemos vivir nosotros y comportarnos nosotros. Claro que hay una manera de vivir. Esa manera es vivir como Jesús vivió. Hasta aquí este programa de la Biblia bien leída en su primera temporada, La Gnosis. Esperamos que usted pueda seguir ampliando y usted pueda crecer en este tema, pueda desarrollarlo mucho más. En nuestro discipulado DIGDAG y en algunos de los libros que hemos escrito, pues se amplía también sobre este tema. Así que le recomendamos buscar acá en nuestro link que vamos a estar poniendo debajo. Usted pueda encontrar también información de cómo adquirir estos materiales. Queremos decirle que pronto va a estar saliendo ya la segunda temporada, donde vamos a estar tocando el tema de la Escritura. ¿Cómo llegó hasta nosotros la Escritura? ¿Cómo se debe leer la Escritura? Vamos a estar viendo muchos detalles que a veces son mal utilizados para precisamente atacar al cristianismo. Nosotros no vamos a evadir ninguno de esos temas, pero vamos a presentarlo en un enfoque correcto que tiene que ver con el contexto en que se escribió la Biblia y que le ayudará a usted a leer su Biblia bien leída. Lo esperamos en el próximo programa. Dios le bendiga.